es un mensaje de esta emisora. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Por nuestra culpa la tierra ha sufrido un gran deterioro. La hemos dañado y la hemos saqueado. No la hemos sabido respetar ni cuidar, y tampoco a nuestros hermanos y hermanas. Hemos olvidado que somos custodios y administradores, y hemos ofendido al Padre bueno que vela sobre todas sus criaturas. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa. Comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Los saludamos, hoy es día 31 de agosto del año 2020, cerrando el mes de agosto, el octavo mes del año, y los saludamos a través de la red Sodomco, que está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, a través de la frecuencia modulada y la amplitud modulada, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde también nos ven a través de su plataforma de Facebook en toda esa zona, puede usted también entrar por ahí, y también Radio Madre de Dios, que también nos ven en su canal de televisión. Esas son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas. En Huánuco, Radio Huánuco; en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; en Puno, Radio Pública y Radio La Decana; en Juliaca, Radio San Valentín; en Ancash, Radio Moro; en Huancayo, Radio Cumbre; en Satipo, Radio Milenio; en Abancay, Radio Estación Solar; el Vicariato Apostólico de Yurimagua, Radio Oriente; en Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumac Estéreo. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Empezamos el programa saludando a Rosa María Palacio. Rosa María, muy buenos días, que hayas tenido un bonito fin de semana. Muy buenos días, Abel, muchas gracias, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy día ha amanecido con mucho frío y este fin de semana ha sido un fin de semana muy húmedo en la ciudad de Lima, con llovizna, feo, como esos fines de semana de invierno, pero esperemos que ya esté pasando lo peor de la temporada y que regresemos a un clima un poquito más cálido y menos húmedo. El día de hoy hay varias cosas que comentar, Abel. Yo solamente quería empezar agradeciendo a toda la gente que me ha escrito a través de las redes sociales, a través del Facebook acá de Radio Santa Rosa. Como ustedes saben, ayer es Santa Rosa de Lima. Me pusieron rosa por el Día de la Santa, obviamente, pero mi cumpleaños fue el 29.
Pero sí quiero hacer notar algo que ha sucedido, Abel, que es muy extraño, por decirlo de alguna manera. Hace un par de semanas, en la República, me pidieron, mi productora, en coordinación con todo el staff de la República, hacer unos mensajes para recordarle a la gente las cosas básicas, ¿no? Usar la mascarilla, lavarse las manos con frecuencia, mantener la distancia, en fin, los mismos mensajes que se han repetido a lo largo de toda la pandemia. Con mucho gusto, con mis medios, con la misma cámara con la que estamos conversando en este momento, ¿no es cierto? En casa, grabamos las piezas pequeñitas, escogieron la que más gustó, la editaron en la República bonito, quedó muy bien y se puso a disposición de todo el mundo, ¿no? Yo la puse en mis redes sociales, al Ministerio de Salud le gustó, la trabajaron también y la pusieron en sus redes sociales. Eso fue el viernes. El viernes el Ministerio de Salud la puso en sus redes sociales y le pide a otras personas, a todo el mundo, que haga su propio video y lo ponga, ¿no es cierto? Una campaña absolutamente gratuita, por cierto, colaborativa, sin ningún ánimo de nada, más que ayudar en lo que, si te piden que ayudes y puedes hacerlo, pues lo haces, ¿no? En lo que sea posible. ¿Qué creen que pasa? Durante, no te miento, 48 horas, hasta ahora debe estar sucediendo. El video, gracias a Dios, se ha difundido mucho, y eso es bueno, porque ese es el objetivo. Pero han entrado cientos de cuentas dirigidas, con el mismo argumento. ¿Cuánto te han pagado? ¿Cuánto te han pagado? ¿Cuánto te han pagado? Pero no estoy hablando de una persona que nunca falte el idiota. No. Es un ataque masivo. He bloqueado, pero decenas de cuentas. Y no solamente eso, sino que además de eso, ya desde el día de ayer, se ha tomado un video de, esto sí es con nombre y apellido, de Sin Guión, un video que yo he hecho en marzo, tranquilizando a la gente porque el pánico mata, es lo que siempre digo yo, el pánico, miren lo que ha pasado en la discoteca, ¿no es cierto? El pánico mata, hay que tener calma, hay que tranquilizar y enfrentar las cosas conforme van viniendo. Y que efectivamente el COVID-19 es una gripe, eso es lo que es. Y ahora se sabe, para la mayoría de personas, ni siquiera es una gripe, ni siquiera son asintomáticos, muchísimo, la gran mayoría. Muy bien. Ese pedacito, sacado de contexto, por supuesto, es difundido por el secretario general del Partido Solidaridad Nacional, Rafael Aliaga, López Aliaga, nunca me acuerdo, bueno. Y para que sus propios trolls, que ya son de otra tribu, comiencen a insultar. Y no solamente eso, sino que el ex congresista Jorge del Castillo se lo remite al ex ministro Zamora para que lo comente. Y digan que yo soy, no saben los adjetivos del ex ministro Zamora, que soy parte de la infodemia. Un señor que lo han tenido que sacar del puesto cuando ya teníamos 50.000 muertos. O sea, yo no puedo creerlo. ¿Qué es lo que está pasando, señores? Estamos en campaña. Yo no voy a postular al Congreso, pero aparentemente estos sujetos creen que sí, porque si no, no se explica este show del fin de semana. Haces un video ayudando porque te piden que ayudes, y lo haces de muy buena fe, gratis, con tus propios recursos, con lo que tienes a mano, ¿no? Con tu propia mascarita, haciendo la mejor gestión que puedes. Y no se imagina la cantidad de insultos. Obviamente insultos a mi cuerpo, eso ya es, cotidiano, ¿no? Felizmente alerté en la campaña en las redes sociales y creo que el público que me sigue entendió perfectamente que ese es un grupo que creo que está ubicado en el Congreso, ¿eh? Los que insultan por el video que sacó el Ministerio de Salud son portátiles del Congreso. Del Congreso. Y por el tipo de seguidores, todos, aunque te parezca mentira, ven, hinchas. ¿De quién crees? Del congresista Urresti. Y por otro lado, una campaña de difamación organizada ya por gente como el exministro de Salud, Jorge del Castillo, este señor de López Aliaga,
¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tanto entusiasmo en la difamación? Porque creen que voy a postular al Congreso. Están convencidos de que voy a postular al Congreso. Lo cual me divierte mucho, la verdad. Vamos a hacer algo, Abel. No los vamos a desmentir. Que sigan creyendo que voy a postular al Congreso. Y de repente postulo al Congreso, postulo a la presidencia de la República. A ver, ¿qué les parece? 300, 400, 500 trolls al día. Lo que tiene que quedar claro para todos es que a mí esas campañas no me preocupan. Yo voy a seguir diciendo lo que yo quiero decir porque lo que me parece es que lo que se necesita en este momento es información y compañía, sobre todo compañía. Y hay que saber ser una buena compañía. Si estos señores difamadores no saben ser una buena compañía, no es mi culpa. Pero que quede claro que no estoy sorda, que perfectamente leo, ni ciega, leo exactamente lo que ponen. Son campañas muy bien coordinadas. Y lo que se viene es una guerra muy sucia de descalificación mutua. Y en el medio un Congreso que francamente se ha descalificado a sí mismo. Ayer escribí una columna, este Congreso mete goles con la mano y quieren que la gente les diga, sí, ese gol vale, no hay problema. Pero eso es contra todas las reglas que conocemos, no se meten goles con la mano. Sí, se meten goles, porque al público le gustan los goles, pues, ¿no? Es un Congreso muy desprestigiado por sí mismo, por su propia acción. Es una acción populista, una acción que no es ni siquiera ideológica. Hay algunos que sí tienen cierta ideología, ¿no? Pero no es un tema ni siquiera ideológico, es un tema oportunista. Así de simple, en medio de una crisis. Esta semana la ministra tiene que sustentar el presupuesto público y tiene que responder una interpelación, como si no tuviera nada que hacer. ¿Cierto? Sustentar el presupuesto público y ya publicó el marco macroeconómico multianual, que es como una especie de hoja de ruta, de plan de lo que el Perú va a producir, va a gastar, va a recaudar, ¿no es cierto? ¿Dónde lo va a gastar? ¿Qué actividades van a crecer? ¿Cuáles van a decrecer? Esto es lo que el MEF proyecta de acá a futuro. Y sobre esa base, que es la base de la planificación, se elabora un presupuesto que va a crecer el próximo año un poquito, pero mucho menos de lo que ha crecido en otros años, porque la recaudación no alcanza. En medio de esto, seguimos teniendo congresistas que repiten las mismas tonterías que han repetido en días pasados, ¿no? El viernes no tuvimos tiempo de comentar. Acción Popular tuvo que sacar un comunicado, digamos, desligándose de las declaraciones de su propio congresista, el congresista nuevamente Arepo, ¿no? Si no me equivoco, de Puno, que sostiene que el presidente de la República bombardea con drones y con avionetas el COVID. Arapa, no es Arepo, es Arapa. Bombardea sobre poblaciones de Puno el COVID. O sea, ¿te puedes imaginar, Abel? O sea, ¿en qué cabeza puede caber eso? Y claro, estas cosas se repiten, y gente a veces sin mucha información, bien intencionada, pero se la cree. No sé si viste la semana pasada, que se hizo una encuesta, y había gente que decía que no se iba a vacunar porque la vacuna venía del extranjero. ¿Y de dónde creen que vienen todas las pastillas que dan los médicos? ¿Acá se han inventado en el Perú? No, pues todas son muchísimas, son con patentes, otras sin patentes, pero no se inventaron en el Perú, crean. O, por ejemplo, gente que todavía dice que no se va a vacunar porque le van a poner un chip para seguirlo. Y esto es una teoría de la conspiración que circula en redes. Y esa es una cosa en lo que sea, que nos van a obligar a ponernos una vacuna para controlar el mundo, como Pinky y Cerebro, solamente que no es un dibujo animado. Lamentablemente, el dióxido de cloro también está presente en el Congreso. Estás hablando con personas que no tienen ni siquiera una formación mínima para no hacer daño al prójimo. No les estoy diciendo para hacer el bien, para no hacer daño. Un congresista cree que el COVID se bombardea por el aire sobre la población. Otro quiere que se repartan dióxido de cloro. O sea, ¿qué cosas puedes hacer con eso? Otro que habla de las antenas 5G. O sea,
Eso es el Congreso de la República. Y por supuesto todos, de todas las bancadas sin excepción, deciden que gastar 13.000 millones de soles no es iniciativa de gasto. 13.000 millones de soles. ¿Ustedes saben cuánto va a ser el presupuesto de apertura? Porque finalmente no es el que se gasta. El próximo año para salud, para todo salud, con la infraestructura que se ha construido y todo, 20.000 millones de soles. O sea, si se suma hay quienes dicen que lo de la ONP vale 18.000 millones de soles. Y si le suman los ascensos en el Seguro Social y en MINSA, también aprobados inconstitucionalmente, más o menos es todo el presupuesto de salud pública por el próximo año, de todos los peruanos. La atención de salud de 32 millones de peruanos, porque los que tienen seguro privado son el 5% de la población. Imagínense ustedes, o sea, el 95% de la población en su atención de salud en un año, eso es lo que el Congreso quiere regalar. De locos, o sea, de locos. Y aprovechando que nuestro público o sea, las magnitudes, cuando tú dices 6 muertos, a veces eso es más tangible que decir 60.000 muertos. Cuando tú dices 10 millones, eso, que ya es grande, es más fácil de entender que 1.000 millones. Entonces, claro, tratas de ponerlo en cosas concretas para que la gente pueda asimilarlo, ¿no? Hay gente que me discutía ayer de que el gasto o la ONP era 13 millones. Son 13.000 millones, 1.000 veces más. Esa es la situación en la que estamos. Una ministra contra las cuerdas, interpelada, presentando presupuesto nacional, con todos los congresistas saltando sobre ella para negociar obra pública para su pueblo, por el famoso anexo 5, que dicen ahora que es un mito, que nunca ha sido un mito. Discúlpenme, en ese anexo se han negociado obras, el caso de Lucianita León y La Victoria, o el caso de todo el tema de Chiclayo. Se colocaba en el presupuesto obra pública en un anexo para que los congresistas se repartieran y dijeran que ellos eran los promotores de la obra, y eso terminaba en casos graves de tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque les cobraban una coima al alcalde correspondiente, y a su vez se la cobraba al constructor correspondiente. Es nefasto, nefasto. Y el Congreso de la República tenga, entre comillas, tenga su obra pública, es la madre de toda la corrupción. Y por eso está prohibido. Por eso es que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Por esa razón. Es la madre de toda la corrupción. ¿Cuánto hay para mí? No se puede. Mejor no. Ok. ¿Qué más tenemos esta semana? Abel, bueno, tenemos que mencionar una historia trágica. La hemos mencionado ya la semana pasada, el lunes pasado. Como ustedes saben, el sábado anterior a falleció en una discoteca de Los Olivos un número muy significativo de mujeres, 12 mujeres y un varón, aplastadas, unas sobre otras por una turba. Lo primero que nos dijo la policía, el ministro del Interior y el comandante general de la policía, es que esto se debía a que la puerta de salida y acceso, que es la misma de esta discoteca, se había cerrado sola. Y finalmente las mujeres aplastadas unas sobre otras, tratando de huir, en un momento en que trataban de huir, habían fallecido. Pues resulta que la cosa no es tan sencilla. Yo recuerdo haber comentado contigo, Abel, un asunto que sí llamaba la atención desde el primer momento. Cuando la policía hace un operativo y entra a un establecimiento donde no tiene inteligencia, porque no ha metido a nadie de civil, y solo se guía por los dichos los vecinos, tiene que andar con mucho cuidado. No se planifica tan sencillamente un operativo. Pero lo que dijeron es que no sabían cuánta gente había y se dieron con la sorpresa de encontrar más de 100 personas. Pero lo cierto es que aún en esas circunstancias siempre dejas libre una vía de escape para la propia policía. Imagínate tú que entren a un lugar donde están requisitoriados, armados, y se arma una balacera. Tienes que tener una retaguardia, una vía de escape, es lo normal. Bueno, no me equivoqué.
sí tenían una retaguardia, sí tenían una vía de escape. La policía había entrado a la discoteca y había dejado un retén en la puerta, que es lo normal. No, eso no fue lo que dijo el ministro ni el comandante general de la policía. No había retén en la puerta, no había nadie en la puerta y la puerta se cerró sola. Y las mujeres se murieron aplastadas y los policías que estaban con ellas habían estado tratando de sacarlas. Bueno, las imágenes dicen una cosa muy distinta. Imágenes que, entre comillas, desaparecieron casi por una semana. Porque las había retirado, ¿quién? Un suboficial de la policía. ¿Qué dicen las imágenes? Son bastante claras. Se queda un retén en la puerta. Un suboficial está con la puerta abierta, mientras la policía hace la intervención en el segundo piso. En esa puerta abierta, 3 mujeres salen sin ningún inconveniente. Las 3 primeras. Y luego ese policía cierra la puerta. Inmediatamente comienzan a bajar las mujeres porque así se los ordena la policía y uno lo ve claramente, las dejan pasar. Y el policía de abajo decide que no abre la puerta. Le dieron una orden desde arriba, no sale nadie, espérate que afuera las vamos a capturar. Querían que no se escapen para poder meterlas a un camión de policía. No lo sabemos porque no se escuchan las voces. Pero sí vemos los gestos de la policía. La policía le dice que esperen. Las mujeres se quedan ahí. Y luego, esas mujeres comienzan a ser empujadas por un grupo de hombres que también quiere bajar a la misma vez. Y el policía no abre la puerta. La mantiene cerrada. Y tú ves con claridad que los policías con sus varas comienzan a pegarle a los hombres para que los hombres no pasen. Y finalmente pasan como un río, ¿no es cierto? Y aplastan completamente a los que están abajo, incluyendo a los policías que sí estaban adentro, a 2 policías, el que estaba en la puerta y uno más. Finalmente, ya vimos las escenas en exteriores, rompen la puerta, la que estaba cerrada, porque era una puerta de 2 hojas. La hoja que estaba abierta, el policía la cierra, esa no se vuelve a abrir. La hoja que estaba cerrada, esa es la que rompe la policía y por ahí sacan finalmente a las víctimas. Pero ya era demasiado tarde. Ustedes dirán, pero han sido segundos, pocos minutos. Basta. 3 minutos sin oxígeno, una persona está muerta. Es así de grave. La mayoría, lo hemos visto después en sus biografías, madres de niños pequeños, madres solteras, madre viuda, una de ellas, pero en todo caso madres, que probablemente eran las primeras que querían salir, obviamente porque tenían responsabilidades y no querían pasar la noche en una comisaría. ¿Lo hubieran pensado antes? Por supuesto. ¿Tienen responsabilidad las víctimas? Sí, pero no de estar muertas. Tienen responsabilidad administrativa, tienen que pagar una multa, tienen que ser conducidas a la Policía Nacional, etcétera, pero no de estar muertas. Hoy día la República establece que durante el mes de agosto, en la ciudad de Lima, la policía ha intervenido 340 fiestas. Fiestas o reuniones sociales o reuniones familiares, llámenlas ustedes como quieran. Muy bien, fiestas entre comillas de 10 personas, 8 personas, nada tan grande como lo que hemos visto en esta discoteca. ¿Cuántos muertos han habido? Ninguno. En esas 340, ninguno. Ningún muerto. ¿Por qué en esta tienen que haber 13 muertos? Y es que, efectivamente, el local era una trampa mortal. Jamás debió haber funcionado como un local de atención al público. Ni antes de la pandemia, ni durante, ni después de la pandemia. No es un local apto para la atención al público. No tiene puertas de emergencia, vías de escape. No se puede mantener en ese lugar una discoteca o cualquier establecimiento, reitero, abierto al público, porque no tiene vías de escape. Pero, si bien la municipalidad erró, si bien los organizadores, sean cuales sean estos, porque hay varios, ¿no? Tenemos al cantante, tenemos al inquilino, tenemos al propietario, tenemos al promotor de eventos, en fin. Si bien todos estos no debían, bajo ninguna circunstancia, permitir que se organice una fiesta, de nuevo, la responsabilidad es administrativa, tienen que pagar las multas que correspondan.
Pero debido a que hay 12 muertos, ahora están todos siendo juzgados por homicidio. Simple o culposo tal vez, pero por homicidio. Pero la policía mintió. Y la policía tiene responsabilidad. Y esto no ayuda en nada a que la gente se porte bien. Los que van a este tipo de establecimientos en plena pandemia son personas que viven al margen de la ley, que se rebelan contra la ley. ¿Tú has visto, Abel? Todos hemos visto estas celebraciones en los cementerios, que lo que denotan es algo muy raro para mí, muy chocante, pero tratando de pensar qué es lo que estamos viendo, o sea, con profundidad, lo que estamos viendo son actos de rebeldía, de rechazo al orden establecido, de cólera, de ira, que es parte del duelo. Todo duelo tiene una etapa de ira, ¿no? Que se manifiesta con alcohol, con gritos, con baile, de muchas formas. Y el duelo es un proceso muy complejo y todas las sociedades, todas las culturas tienen sus formas de manejar sus duelos, ¿no? Y esta cultura urbana marginal también puede tener su forma de manejar el duelo. No es la forma en la que todos manejamos el duelo. Pero en todo caso, lo que revela es ira, rebeldía, cólera. Ahí está adentro, ¿no? Entonces no ayuda en nada. Un operativo policial donde mueren 13 personas, absurdamente, es una muerte absurda, en los programas que el gobierno quiere hacer educativos. Al contrario. Y se identifica gente muy joven con esa sensación de rebeldía. Y finalmente, Abel, tenemos una campaña publicitaria. Una campaña publicitaria sí. Después de 5 meses, Rosa María. Como digo, mire, buena o mala, lo importante es que haya campaña. ¿Qué hay? No hay campaña que no hay. O sea, claro, me van a decir, no, la primera fue quédate en casa. Quédate en casa, sí, fue un lema que lanzó el gobierno en todas sus redes sociales. No invirtió mucho en quédate en casa, hay que decirlo, y más invirtieron los medios de comunicación promoviendo el hashtag, etcétera. Pero luego vino mi salud primero, o tu salud primero. ¿Ya? Y tampoco era el mensaje adecuado, no lo sé. Después vamos a hablar, por supuesto, de la campaña, tener tiempo para hablar. Yo no soy experta en publicidad, pero he pasado muchos años del lado de este lado de la pantalla para saber qué funciona o qué no funciona. Pero les digo, normalmente una campaña como esta debe tener una pauta de 2 semanas y después mides la eficacia. Lo importante es medir. Por ejemplo, hay 340 fiestas en Lima. Tú sueltas esta campaña en un mes, ¿cuántas fiestas tienes? Si tienes la mitad, digamos que la campaña es eficaz. Se miden varias cosas. Primero, cuánta gente la ve. Segundo, qué eficacia tiene la modificación de la conducta de las personas. Y todo eso se tiene que medir ex post. Pero bueno, ya estamos con el doctor Aldo Vázquez en pantalla, el presidente de la Junta Nacional de Justicia. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con él. Como ustedes saben, nos tenemos la suerte de que el doctor Vázquez ha sido también un muy reconocido conductor de programas en Radio Santa Rosa. Así que regresa a casa, aunque sea de manera virtual. Vamos a la pausa y regresamos con él. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Consejos de alimentación saludable frente al COVID-19.
Fortalece tu sistema inmunológico a través de la alimentación. Incorpora alimentos ricos en vitaminas, proteínas y hierro, en vez de comprar únicamente pastas y arroz. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura recomienda sumar frutas, verduras y legumbres en las comidas. Somos lo que comemos. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa en amplitud modulada 1500, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de Lima. Radio Santo Domingo RCD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Sapagu Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Estas dos últimas emisoras no solamente nos escuchan, sino también nos ven por sus plataformas televisivas. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, Radio La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yunimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles de la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Bueno, estamos con el doctor Aldo Vázquez, efectivamente presidente de la Junta Nacional de Justicia, luego que hayan conseguido, hay que decirlo, algunos éxitos. Primero, haber logrado tener dos autoridades muy importantes dentro del sistema electoral ya elegidas, el jefe de OMPE y el jefe de RENIEC. También sanciones provisionales, pero al fin y al cabo sanciones para cuestionados fiscales supremos. Pero hay una tarea muchísimo más larga todavía. Doctor Vázquez, empecemos por las elecciones de OMPE y de RENIEC, porque no han sido procesos fáciles, han sido procesos complejos, y eso marca la pauta para otros que vendrán. Lo primero es, como dicen en la confesión, sacarse las piedras. ¿No? En el tema de la elección de la OMPE, el candidato perdedor trató por todos medios de desacreditarlo, señalando que su posición como vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya era pues sospechosa de favoritismo al señor Corbeto, dado que él había sido, bueno, profesor por horas. ¿Usted tenía trato con el señor Corbeto? ¿Lo conocía? ¿Tenía alguna relación? Empecemos por ahí. Sí, muchas gracias, Rosa María. Muy buenos días, Abel, muy buenos días. Efectivamente, este tipo de proceso no es nunca fácil, ¿no? Estamos hablando de la selección y el nombramiento de los titulares de dos instituciones fundamentales para el país. Yo creo que la ciudadanía comprende muy bien que el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que debe organizar, como el nombre lo indica, todos los procesos electorales del país, es por supuesto una posición del mayor relieve y además con enorme incidencia en relación a nuestro propio sistema democrático. Y lo mismo ocurre también respecto de la jefatura del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, porque es la entidad que nos garantiza a cada uno de los ciudadanos nuestra propia identidad, y esa identidad es la base, es el sustento del ejercicio de una serie de derechos. De modo que no esperábamos un proceso fácil, no lo ha sido ciertamente. Creo que hemos tenido en todos los casos postulantes muy calificados, con gran experiencia y con una proyección muy significativa. En relación al tema que usted menciona, yo efectivamente, sobre todo en aras de evitar cualquier duda sobre mi imparcialidad, planteé una inhibición, no porque tuviese relación alguna, que no la tengo ni la he tenido jamás con el señor Corbeto, sino porque efectivamente hemos coincidido en algunos momentos en la universidad, pero él nunca
ha estado bajo mis órdenes directas, sino que más bien ha dependido del Departamento Académico de Ciencias Sociales y de la Dirección de la Escuela de Ciencia Política, como cualquier profesor por horas. Quien quiera que participe de la vida académica sabe perfectamente que un profesor contratado por horas, contratado esporádicamente además, es alguien que va a su aula, dicta su clase y pues no tiene más relación que alguna coordinación eventual con el director respectivo, que no he sido yo. De modo tal que probablemente en años no he tenido más ocasión de cruzar algún saludo, tal vez en algún pasillo, pero en ningún caso he tenido ningún otro trato con el señor Corbeto. De modo tal que ese es un tema que fue absuelto en su oportunidad por el propio pleno de la Junta de Justicia, que en una resolución perfectamente razonada, con jurisprudencia y doctrina, estableció que no cabía la inhibición. De modo tal que... Porque si fuera así, doctor Vázquez, imagínese, no sé, yo estudié en la Universidad Católica y estudio por horas en la Universidad Católica. Y si participo en un concurso público y usted estudió en la Universidad Católica y fue profesor en la Universidad Católica, usted ya tiene conflicto de interés. Sería complicado, ¿no? O sea, para una universidad, o San Marcos, por ejemplo, que tiene 50.000 alumnos, ¿no? Y qué sé yo, 4.000 profesores, o sea, sería imposible que nadie pudiera postular. Así es, la norma tiene que verse desde la perspectiva de su finalidad, ¿no? Y la finalidad es evitar efectivamente la existencia de conflictos reales de intereses. No se trata de artificios que además podrían ser muy riesgosos, porque como sabemos, las propias designaciones o las decisiones fundamentales de la Junta, de acuerdo a ley, tienen que tomarse por acuerdo de cuando menos 2/3 partes de los miembros, o sea, 5 de los 7 miembros. Entonces, si cualquier razón carente de fundamento nos llevara a la inhibición, pues en la mayoría de los casos probablemente ni siquiera podrían contarse los votos suficientes para tomar decisiones y eso sería la parálisis de la institución. De modo tal que... Sí, hay una lección a aprender. En el caso de la elección de la OMPE, uno de los candidatos, justamente el que lo impugnaba usted, presentó un plan de trabajo que luego se descubrió, pero ya luego de puesto el que tenía plagio. Él alega que ustedes no le dieron metodología para citar. Bueno, alega, ¿no? Que es un argumento un poco extraño. Pero no tenía que haber pasado ese documento por los métodos normales para detectar plagio que se utilizan en las universidades. ¿Es algo que van a modificar a futuro? Bueno, en verdad, yo no quiero referirme a situaciones concretas en relación a postulantes, porque este es un concurso que ya ha culminado. Lo único que puedo decir de un modo general es que los planes de trabajo no tenían incluso algún esquema sugerido y por supuesto no apuntaban a el desarrollo de una monografía o de un trabajo de investigación, sino que fundamentalmente se trataba de hacer un diagnóstico de la situación de las instituciones, un enfoque crítico respecto de la gestión anterior y un conjunto de propuestas fundadas para la acción en los próximos 5 años de la institución. Entonces, desde esa perspectiva, no parecía esencial hacer una revisión exhaustiva en lo que se refiere a el citado de textos, porque no se trataba propiamente de una investigación o de una monografía. Sin embargo, sí se ha hecho una revisión, aunque seguramente no con la exhaustividad que luego ha sido presentada a nivel público. Pero en todo caso, nosotros nos hemos ajustado plenamente a nuestras bases y en función de lo que hemos encontrado respecto de cada plan de trabajo, que además son públicos y pueden ser verificados por la ciudadanía y pueden ser contrastados también con los puntajes que cada miembro de la Junta ha consignado, ¿no? Porque de lo que se trata fundamentalmente es pues de garantizar la transparencia en un proceso de esta índole, ¿no? Y creo que lo hemos garantizado plenamente, no solamente porque los planes están publicados, nuestras
puntuaciones están publicadas, también el sentido de nuestros votos en la entrevista, en fin, cualquiera puede contrastar estas entrevistas, los puntos de vista de cada uno de los postulantes respecto de nuestras propias calificaciones. Pero la idea que en realidad a mí me gustaría subrayar es que yo personalmente creo que todos los candidatos han sido muy buenos postulantes, independientemente de situaciones que seguramente serán consideradas más adelante anecdóticas y que por supuesto nos dejan enseñanzas para el futuro, pero creo que se ha tratado de muy buenos postulantes, rigurosos, serios, y que habrían podido seguramente ocupar esta posición, pero finalmente el voto unánime de todos los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia se ha decidido por las designaciones que han sido finalmente formuladas. Hay otro trabajo que es desagradable, pero que se tiene que hacer, que es el trabajo de sancionar. La razón por la que nace la Junta Nacional de Justicia es en medio de un escándalo de corrupción. Esto tiene un lado proactivo, del que vamos a hablar, elegir a los miembros de los órganos de control, pero también tiene un lado sancionador. Han impuesto sanción de suspensión a los fiscales Chávarri y Gálvez. El fiscal Chávez, además, Chávarri tiene además otra suspensión de carácter judicial en medio de un proceso penal. Pero estas no son definitivas. ¿Por qué demora tanto lograr, digamos, una sanción definitiva en estos casos y no se ha incluido todavía al fiscal Rodríguez Montes? Sí, hay que tener presente que esta Junta Nacional de Justicia recién se constituyó el 6 de enero de este año. Los hechos se suceden de un modo tan intenso que pareciera ya que tenemos años en la gestión, pero la verdad es que tenemos todavía unos pocos meses. Y desde el 6 de enero en que se constituyó, claro, lo primero que hubo que hacer entonces fue dotarnos de la normativa interna que nos permitiera luego llevar adelante los procedimientos. Estos procedimientos se abrieron alrededor de mediados de febrero y desgraciadamente en marzo aconteció pues el inicio del estado de emergencia que paralizó las actividades de buena parte del Estado peruano. No las nuestras, aunque sí afectó parcialmente el desarrollo de los procedimientos disciplinarios, porque este tipo de procedimientos, claro, no son solamente la escucha de partes y la toma de decisión, sino que suponen una fase de instrucción o de investigación que conlleva el requerimiento de información de diferentes instituciones, la toma de declaración de los investigados, la convocatoria de testigos, y entonces, claro, ese tipo de diligencias eran muy difíciles de realizar cuando incluso estaban prohibidos los desplazamientos por la ciudad. Las personas no podíamos salir de nuestros domicilios, sino para acciones puntuales de compra de alimentos, etc. Entonces, eso conllevó a que recién el 22 de junio pudiésemos nosotros reactivar nuestros plazos. Desde entonces se están realizando las diligencias y yo estimo que sí, que seguramente entre 6 y 8 semanas seguramente varios de estos procedimientos estarán concluyendo. Entre tanto, en algunos casos se han adoptado, como usted ha mencionado, medidas que son cautelares, provisionales, no tienen un carácter sancionatorio, no suponen un adelanto de opinión respecto de la decisión final, pero sí, siendo funcionales al procedimiento, lo que se busca es que ninguna circunstancia pueda eventualmente entorpecer o afectar los procedimientos que estamos desarrollando. Ahora, vamos a hablar de los concursos en un instante, pero primero vamos a un concurso muy importante, lo mencionábamos antes de salir al aire. La reforma, una de las leyes que vienen acompañadas en la reforma, establecen un sistema de control diferente, tanto para la Fiscalía como para el sistema de justicia. O sea, tanto en el Poder Judicial como en Fiscalía ya no va a haber OCMAs, ¿no es cierto? Va a haber un esquema diferente. Y ustedes tienen que nombrar a los titulares de estos órganos de control que ahora no emanan del mismo poder, sino son ajenos al poder, pero fiscalizan el poder. ¿Cómo va a funcionar esto? Cuéntenos un poco de esta nueva institución. Sí, le agradezco mucho la pregunta porque es muy importante que la ciudadanía comprenda que se trata de una pieza fundamental
en el propósito de reforma del sistema de administración de justicia. Una de las deficiencias probablemente en el sistema, que ha sido advertida por lo menos desde hace 2 décadas, es que los mecanismos de control disciplinario respecto de los jueces y fiscales que no son supremos ha estado durante décadas a cargo del propio Poder Judicial y del propio Ministerio Público. Es decir, en el Poder Judicial existe la Oficina de Control de la Magistratura, que se conoce como OCMA, y en el Ministerio Público la Fiscalía Suprema de Control Interno. Y entonces estas entidades que están a cargo de jueces del Poder Judicial y de fiscales de la Corte del Ministerio Público, estas entidades son las que han hecho desde siempre el control interno, el control, la vigilancia disciplinaria de las actuaciones de jueces y fiscales. Y entonces lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un mecanismo que podríamos denominar de autocontrol, donde son los propios jueces y fiscales los que se controlan a sí mismos desde el punto de vista disciplinario. Una de las piezas claves cuando se hizo el diseño de la reforma del sistema de administración de justicia fue la idea de extraer del Poder Judicial y del Ministerio Público este mecanismo de control, de tal manera de llevarlo fuera del Poder Judicial y del Ministerio Público, creando unas entidades autónomas que son estas autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, para que ese control disciplinario sea externo, porque la Junta Nacional de Justicia tiene atribución primaria respecto de jueces y fiscales supremos. Es verdad que puede intervenir también cuando se trata de faltas disciplinarias de jueces y fiscales de menor jerarquía, pero lo que ocurre es que no tiene la Junta Nacional de Justicia un emplazamiento a nivel nacional, y entonces para eso debe intervenir primariamente estas autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, que ya están creadas por ley, pero que todavía no tienen titulares, no tienen a sus jefes. Entonces, el compromiso que tiene... Sí. Pero si me permite, sí, doctor, estos jefes tienen que ser personas ex fiscales, ex jueces. ¿Cuál es el perfil de estas personas? ¿O gente completamente ajena? ¿Qué perfil se busca? Sí, nosotros hemos diseñado un perfil que será publicado ya muy en breve, porque ya estamos convocando, ya el Pleno de la Junta Nacional de Justicia ha aprobado la convocatoria para la selección y nombramiento de estas 2 autoridades nacionales, y en las bases correspondientes se ha establecido algunos elementos característicos de este perfil. Ciertamente debe ser un abogado con más de 15 años de ejercicio en la profesión y con experiencia en materia de control, de fiscalización, de derecho administrativo sancionador, de procedimiento disciplinario. Ahora, esto nos lleva, que sí, en algunos casos podría ser, por supuesto, un ex juez o un ex fiscal, pero no es indispensable, no es una condición el haber sido juez o fiscal. Es más, incluso en el caso de haber sido juez o fiscal, tendría que haber renunciado cuando menos 5 años antes de la postulación, porque lo que se busca precisamente es que no haya un vínculo cercano entre la actividad judicial o fiscal y la asunción de una posición como esta, que, como decimos, lo que busca es precisamente una toma de distancia, de tal manera que haya realmente, de modo efectivo, un control externo, y que no haya aquello de esa expresión, digamos, acuñada en el pasado, en la vida pública, en el Perú, de que otorongo no come otorongo, ¿no? Claro. Por cierto que debo decir que la OCMA y la Fiscalía Suprema de Control Interno tienen hoy día a personas que tienen todo el aprecio de la Junta Nacional de Justicia, y que hay, por supuesto, jueces y fiscales que actúan desde estas entidades y que lo hacen con rigor, pero no es un sistema adecuado a los tiempos y que garantice la confianza ciudadana a la que todos aspiramos, ¿no? ¿Este proceso cuándo terminará? ¿Cuándo calcula usted que termine? Este proceso va a culminar con la juramentación de estas 2 autoridades nacionales hacia la primera quincena de enero del año próximo.
Es decir, es un proceso largo, efectivamente, un poquito más extenso incluso que el que hemos tenido en el caso del concurso para los titulares de OMPE y RENIEC, pero esto ocurre porque hay hasta 4 fases de evaluación. Y esto porque, en fin, se exige un rigor que puede ser consustancial a la selección de unos cargos de esta jerarquía, que son además del más alto rango, porque los titulares de estas 2 entidades tienen rango, por cierto, de jueces y fiscales supremos, es decir, el más alto rango dentro de la estructura del Estado peruano. Y tienen 4 fases. Una primera fase de evaluación curricular, una segunda fase de examen de conocimientos, una tercera fase de presentación de planes de trabajo y una última fase, una cuarta fase de entrevista personal para establecer la idoneidad y experiencia de los postulantes. Muy bien, ahora, hay una tarea encomendada a la Junta por la ley de creación, una tarea que es una herencia, un tránsito, que es, se tiene que revisar todos los nombramientos efectuados por el Consejo Nacional de la Magistratura 2 años antes de la creación. No es tarea fácil porque se nombró mucho y mucho se nombró mal. Estoy segura que hay gente honrada también. Pero para separar la paja y el trigo, ¿cómo van avanzando en ese procedimiento? Porque ese sí tiene plazo de cierre. ¿Para cuándo? ¿Cómo van con eso? El plazo establecido para esa revisión de las decisiones del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, para las decisiones que se tomaron entre 2015 y 2018, que suman cerca de 2.300 decisiones entre procedimientos disciplinarios, nombramientos y sobre todo ratificaciones. El plazo establecido por ley es de 18 meses desde la instalación de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, que tenemos plazo aún hasta el 6 de julio de 2021. Nosotros, apenas llegados a la Junta Nacional de Justicia, uno de los primeros instrumentos que aprobamos fue el reglamento para la revisión de estas decisiones. Y en virtud de ese reglamento, pues se le encargó a las 3 direcciones de línea que tiene la Junta Nacional de Justicia, que son la Dirección de Selección y Nombramiento, la Dirección de Evaluación y Ratificaciones y la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, se les dio un plazo de 90 días para que emitieran informes respecto de las situaciones halladas. Y además se creó una comisión especial que pudiese valorar esos informes y que por supuesto pudiera pedir todas las ampliaciones que fuesen necesarias. Ya esos informes se han ido entregando progresivamente, están ahora realizándose algunas evaluaciones a nivel de la comisión y la comisión emitirá seguramente en las próximas semanas primeros informes ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia para empezar a adoptar decisiones al respecto. Es un proceso que está en marcha también. Pero claro, significa al final de cuentas revisar 2.300 expedientes. Efectivamente. Claro, entonces separar, claro, lo que están haciendo es un filtro abajo y ya finalmente lo que queda con sustancia, digamos, sí ser elevado a la Junta y claro, tienen plazo hasta julio. Pero me imagino que irán soltando resoluciones, ¿no es cierto?, paulatinamente, no van a esperar para soltar, qué sé yo, 500 resoluciones en julio del próximo año. No, va a ser progresivo. De hecho, ya el Pleno ha recibido algunas decenas de informes, no recuerdo el número exacto, pero ya va recibiendo algunas decenas de informes relativos a algunas situaciones que merecen la atención del Pleno. Ok. Luego tenemos los concursos, que esos son muy importantes también, porque una de las aspiraciones del sistema es acabar con la provisionalidad. Que no nos vuelva a pasar la sala Inostroza, ¿no es cierto? Inostroza lo hace y al año siguiente tenía su propia sala con 4 provisionales. Eso es inaceptable porque esos provisionales que se quieren quedar en la Suprema son ratificados año a año. Por lo tanto, están en deuda con el presidente de la sala. Eso es una corruptela inaceptable. ¿Cuándo vamos a tener una Corte Suprema completa? Completa, con todas sus salas completas. ¿Cuándo va a suceder ese milagro en el Perú?
Sí, nosotros nos hemos referido en otras oportunidades a un plan de trabajo que teníamos a 180 días y que ahora hemos extendido con algunas otras metas para hasta el 6 de enero del año próximo, es decir, cuando cumplimos un año de instalados. Y en ese plan de trabajo justamente hemos anunciado la convocatoria de algunas plazas priorizadas de jueces y fiscales. Y seguramente uno de los criterios podrá ser el de cubrir o el de priorizar los niveles de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero ciertamente el mayor desafío probablemente, y convendremos seguramente en esto, el mayor desafío para el sistema de administración de justicia en el Perú hoy es precisamente el cierre de la enorme brecha de provisionalidad que hay entre jueces y fiscales en nuestro país. Y esto, para que pueda ser comprendido por todos nuestros amigos que nos escuchan o nos ven a través de Radio Santa Rosa, lo que significa la provisionalidad es que se trata de jueces y fiscales que no han sido evaluados, no han sido seleccionados y nombrados por la Junta Nacional de Justicia, sino que lo han sido más bien a través de procedimientos que generalmente están guiados desde las respectivas cortes superiores de cada jurisdicción y desde las juntas de fiscales en cada jurisdicción. Y entonces, seguramente hay también muy buenos fiscales y jueces provisionales o supernumerarios, pero sin embargo no han pasado pues por los filtros, por los procedimientos y por las evaluaciones que serían necesarias para ocupar cargos de esta jerarquía. Y entonces, como usted bien señala, los mayores niveles de vulnerabilidad en lo que se refiere a autonomía, a independencia, en la actuación de los magistrados, precisamente provienen de esta situación de provisionalidad, porque como usted bien lo indica, estos jueces y fiscales requieren pues de la confirmación de autoridades o de jueces y fiscales de mayor rango dentro de la misma institución, y entonces eso de algún modo puede afectar su autonomía e independencia. Y entonces como sistema eso no es bueno. Lo que nuestro país necesita y cualquier sistema fiscal y judicial necesita es la garantía de los magistrados de permanencia en el puesto y que su posición en el puesto no puede ser vulnerada salvo la comisión de una falta grave. Entonces, ante ello, nosotros nos planteamos el desafío, el enorme desafío de ir cerrando progresivamente esta brecha de provisionalidad que estimamos tentativamente en alrededor de 1/3 de jueces y fiscales en el país. Entonces, esto por supuesto requiere también de recursos y requiere de ser priorizado, requiere por supuesto de un cierto nivel de consenso entre todos los componentes del sistema de administración de justicia, pero también, por cierto, el acompañamiento del Poder Ejecutivo y del Congreso en lo que se refiere a las asignaciones presupuestales necesarias para lograr un propósito que debe ser un objetivo nacional. Para que la gente tenga una idea, cuando usted dice 1/3 de los jueces y fiscales, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántos? Sí, en este momento hay en el Poder Judicial aproximadamente unos 3.500 jueces y en el Ministerio Público unos 6.500 fiscales. Hay que tener cuidado con los conceptos, ¿no? Se habla de entre un 45 y un 48% de provisionalidad, pero claro, ahí se está incluyendo a jueces o fiscales que siendo titulares ocupan provisionalmente plazas de superior jerarquía. Cuando yo digo que son aproximadamente 1/3, los provisionales me refiero a aquellos que nunca han tenido nombramiento por parte del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, ni menos de la Junta Nacional de Justicia, es decir, que no han pasado por un proceso de selección y nombramiento. O sea, estamos hablando de un total de alrededor de cerca de 3.500 jueces y fiscales que en este momento tienen una situación de provisionalidad que no debe sostenerse en el tiempo.
Claro, y supongamos que para cada plaza se presenten a concurso 5 abogados. Usted tiene que revisar, para que la gente tenga una idea del tamaño del desafío, tiene que revisar más o menos 15.000 expedientes para poder producir en ese concurso, ¿no es cierto?, a aquella persona que necesita. Algunas plazas sí tendrán pocos, otras tendrán muchos, pero digamos, en promedio 5, usted tiene 15.000 expedientes para revisar. Eso es una tarea titánica si no se cuenta con recursos. Para el presupuesto del 2021, que viene ciertamente muy ajustado, ¿se ha previsto los recursos para revisar, digamos, 15.000 expedientes en este reto que se han impuesto? Bueno, nosotros hemos planteado las metas para el 2021, que son ciertamente mucho más modestas, porque este es un proceso, en realidad mi personal aspiración es que el gran legado de la Junta Nacional de Justicia sea precisamente el cierre de la brecha de provisionalidad que hay en este momento en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Pero la meta para 2021 apunta hacia alrededor de 1.500 nombramientos aproximadamente. Ahora, nosotros hemos pedido una demanda adicional, se nos consignó un presupuesto inicial de 26 millones de soles, si la memoria no me falla, y felizmente se ha atendido parcialmente nuestra petición de demanda adicional. En este momento entiendo que el presupuesto que ha sido remitido al Congreso, el proyecto de presupuesto que ha sido remitido al Congreso de la República ya se acerca a los 50 millones de soles, pero aún esa cifra es insuficiente. Es verdad que la ministra de Economía y Finanzas, con quien he tenido el gusto de conversar el viernes, o el premier, el general Martos, con quien también he conversado el viernes, se muestran ciertamente permeables a nuestras aspiraciones. Se ha consignado un artículo en una de las medidas complementarias de la ley de presupuesto que habilitaría recursos como para poder pedir demanda adicional el próximo año, pero seguramente en el Congreso de la República podrán hacerse los ajustes necesarios de tal manera de garantizar los medios para que la Junta pueda realizar a plenitud sus tareas. Comprendemos, por otro lado, que estamos en una situación, en fin, de estrechez presupuestal y que hay ciertamente enormes prioridades que deben ser atendidas por el Estado, pero no olvidemos que esta es una de ellas y que la reforma del sistema de administración de justicia es una exigencia ciudadana que fue además expresada con la mayor intensidad cuando votamos los peruanos el 9 de diciembre en un referéndum la reforma constitucional que creó precisamente esta Junta Nacional de Justicia. Ahora bien, digamos que en 3 años... Sí, Abel. Tenemos que hacer una pequeña pausa con la excusa con el doctor Aldo Vázquez, una pequeñísima pausa y retornamos. Quedan muchas preguntas, me imagino del público también, y claro, estamos hablando de plazos y de planes de trabajo, pero de cambios importantes. Esto puede ser una revolución en el sistema de justicia y eso es lo que necesitamos. Vamos a la pausa y volvemos. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos a pensar más con Rosa María Palacios. Adelante, Rosa María. Sí, bueno, conversábamos con el doctor Vázquez que al final de 3 años probablemente se nombre a todos los que haya que nombrar, con, claro, un año primero de una curva de aprendizaje que es más difícil para toda institución hasta que finalmente se logre. Pero luego viene el proceso de ratificaciones, doctor. Y yo sí creo que ahí también tendría que abrirse un espacio para el público
no con el ánimo de descalificar a nadie, sino de que la Junta tenga información. Ese proceso de tachas ha sido muy controversial en el pasado, porque a la persona que presentaba una tacha se nombraba al juez y el juez lo perseguía por difamación, lo cual es bastante crítico. ¿Qué se puede hacer para que la gente participe activamente en la ratificación y decir, señores, esta persona no ha hecho el trabajo de juez como corresponde? ¿Qué se puede hacer para abrir un periodo de, no sé, acercamiento popular, si quieren, o del público? Sí, en verdad hay que distinguir, como lo hace la norma jurídica, tanto la ley de la carrera judicial y fiscal, como las leyes de la carrera judicial y fiscal, como la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, según que siguiendo estándares internacionales, pues establecen una distinción entre los procesos de ratificación y los procesos disciplinarios. La ratificación no busca establecer inconductas de tipo disciplinario, sino más bien establecer los niveles de rendimiento, de profesionalidad, de rigor en la actuación de los jueces y fiscales. Justamente en estas semanas estamos discutiendo un proyecto de reglamento de ratificaciones que ha sido además prepublicado también en el Diario Oficial del Peruano, y hemos recibido muchas recomendaciones, sugerencias desde la sociedad civil en relación a este reglamento de ratificaciones. Pero por cierto que en todas las fases debe haber, como lo hemos considerado siempre, espacio para la participación ciudadana, eventualmente para tachas, para denuncias, de tal modo que éstas sean la base, la fuente para las entrevistas que eventualmente puedan producirse. Le pongo un ejemplo, doctor, sí. Un ejemplo personal porque es público. En noviembre van a ser 7 años que un grupo de 8 periodistas presentaron una acción de amparo. 2 periodistas se han muerto. Los otros 6 que sobrevivimos tenemos una queja en la Comisión Interamericana de Justicia por retardo en la Administración de Justicia. La acción de amparo cumple en primera instancia en noviembre 7 años. Yo no sé si el doctor Macedo es corrupto o no. Lo que sí sé es que una persona que no resuelve una acción de amparo en 7 años no puede ser juez. O sea, es así de simple. No está capacitado para administrar justicia porque no resuelve una acción en primera instancia donde los tienen secuestrados. ¿Por qué? Porque sabe que si esa acción sube y llega a la Corte Interamericana, la vamos a ganar de todas maneras. Yo presenté alegatos orales hace ya 3 años y le dije al doctor, no nos dé la razón, díganos que no, pero sáquenos de acá. 7 años. O sea, no hay algo que podamos hacer en la Junta Nacional de Justicia para que ese juez, como reitero, no lo estoy acusando de nada, en el sentido de ser corrupto, pero es evidente que un juez no puede resolver una acción de amparo de puro derecho en 7 años, eso no es normal, y que además el Ministerio de Justicia le conteste a la Comisión Interamericana que ese es el plazo habitual, eso es más lógico. ¿Qué se hace frente a eso? No soy el único caso, hay mucha gente que está en la misma situación, no le resuelven nada, nunca. ¿Qué se hace frente a eso? Sí, como usted comprende, no puedo referirme al caso en particular, porque en algún momento podría ser materia de evaluación del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Lo que puedo decir, sí, de un modo general, es que la Junta Nacional de Justicia actúa en el ámbito disciplinario en función de denuncias o eventualmente también de oficio, claro, priorizando en función de la urgencia y de las circunstancias. Pero por otra parte está claro también que dentro de los criterios para la evaluación de la ratificación, uno de ellos debe ser sin duda el de la celeridad en la resolución de los expedientes, de modo que los retardos injustificados, si fuese el caso, no reitero, no adelanto opinión porque no conozco el caso singular, pero en cualquier caso, si hay un retardo injustificado o si hay retardos sistemáticos en la atención del despacho de un magistrado,
por supuesto que es un criterio y será un criterio de evaluación. Claro, porque por último ese magistrado podría decir, señor, con la carga que tengo no puedo, ¿no? Entonces hay otras medidas alternativas que se pueden tomar, no son disciplinarias, de repente de organización. Pero lo cierto es que, claro, si el retardo es sistemático y ocurre con una serie de expedientes, pues es una forma, no impartir justicia, es una forma, ¿no es cierto?, de hacer una injusticia, porque nunca resuelven. Y muchos litigantes dicen eso. Uy, eso está en el Poder Judicial, Dios sabe cuándo se resolverá. Ese problema, el problema en el retardo en la administración de justicia es un problema crítico hoy en día. ¿La Junta no puede hacer algo para que eso cambie, los problemas sustanciales? Sí, yo creo que hay temas estructurales, ¿no? Que deben ser afrontados por la Junta Nacional de Justicia, pero por el conjunto del sistema de administración de justicia. Y a uno de ellos nos hemos referido hace un momento, ¿no? Que es precisamente el de la provisionalidad de jueces y fiscales. En la medida en que hay un alto porcentaje de jueces y fiscales provisionales, eso también afecta a la necesaria celeridad en los procesos, porque claro, la curva de aprendizaje de un juez o fiscal provisional es alta, ¿no? Y cuando ya empieza a habituarse al oficio, resulta que de repente ya no continúa siendo el juez a cargo y porque se designa a otro provisional, ¿no? Y entramos en una cadena interminable que también afecta la necesaria celeridad de los procesos. Por otra parte, está el tema de las propias normas, de los propios códigos procesales que tienen que agilizar pues, los procedimientos. Está también el tema de la interoperabilidad, de tal manera que la información fluya de un modo más dinámico. En fin, hay un conjunto de aspectos estructurales, algunos de los cuales atañen directamente a la Junta Nacional de Justicia y otros no. Pero ciertamente la celeridad de la justicia es uno de los factores, digamos, claves para una justicia creíble. Todos conocemos este viejo adagio de que justicia retardada es justicia denegada. Yo he insistido muchas veces en el valor que tiene la justicia más allá de los aspectos axiológicos, intrínsecos, que por supuesto son fundamentales, pero más allá de esto hay también un componente que tiene que ver con el valor económico de la justicia. Una sociedad, un Estado que no tiene una institucionalidad sólida, pues afecta a eso su propio desarrollo. Hoy los factores de institucionalidad son claves para el desarrollo y por eso mismo necesitamos fortalecer nuestro sistema de justicia de tal manera que sea célere, transparente y previsible. Son las grandes máximas de un sistema de justicia que sea eficiente y funcional también para el propio desarrollo del país, más allá de su valor intrínseco, por supuesto, para garantizar la convivencia pacífica de la ciudadanía. Sé que no me puede responder por casos particulares, pero el presidente del Poder Judicial, el señor Lecaros, tiene un sinnúmero de llamadas con el grupo de los hermanitos bastante extrañas, por decirlo menos. ¿Hay alguna acción que se esté llevando sobre ese caso en la Junta en este momento? Sí, como usted bien lo dice, evito siempre y ruego siempre la comprensión de los amigos en la prensa, evito siempre referirme a situaciones singulares porque en cualquier caso podría decirse que anticipo opiniones, de modo tal que le ruego me dispense ocuparme de casos singulares. Ok, pero ¿está en trámite algún expediente sobre esta materia o todavía no ha llegado a ojos de la Junta nada? Hay siempre denuncias que fluyen, no me refiero a ningún caso en particular, pero hay hasta centenares de denuncias que llegan a la Junta Nacional de Justicia. Estas denuncias, en función de los elementos que las sustentan, son inicialmente evaluadas en su admisibilidad por la Dirección de Procedimientos Disciplinarios y por la propia Comisión de Procedimientos Disciplinarios que integran miembros del Pleno, y cuando se considera que hay denuncias con elementos suficientes, que tienen
digamos, ya una cierta madurez para el inicio de un procedimiento disciplinario, entonces son evaluadas por el Pleno y el Pleno adopta las decisiones que correspondan. Para que lo sepa cualquier persona que nos esté escuchando, yo, por ejemplo, estoy insatisfecho con lo que el juez ha hecho, porque es evidente, por ejemplo, ¿no?, que ha fallado contra la ley o que me ha negado mi derecho, cualquier queja que yo tenga sobre un juez, digamos, no supremo, ¿dónde me quejo? ¿Dónde presento mi protesta? Sí, hay que distinguir entre lo que son las decisiones de carácter jurisdiccional de los jueces o las decisiones que corresponden a los fiscales en el ámbito de su competencia de las faltas disciplinarias. Nosotros no somos una última instancia para corregir las decisiones jurisdiccionales que se adoptan en el Poder Judicial o las decisiones fiscales. Nosotros evaluamos responsabilidades de tipo disciplinario. Ahora, lo que quiero decir es que no toda aquella persona que queda disconforme con una decisión en el Ministerio Público o en el Poder Judicial tiene motivo para denunciar una falta disciplinaria. Sin embargo, podría haberla si es que, por ejemplo, no se cumplió con la debida motivación, porque esa sí es una obligación de jueces y fiscales en los ámbitos de su competencia. La mayor parte de las denuncias que recibe la Junta Nacional de Justicia, incluso hay un estimado que habría seguramente que verificar, pero según los datos que me aportan los funcionarios de la Junta, entre el 3 y el 5% de las denuncias sí tienen visos de verosimilitud y en consecuencia son susceptibles de abrir procedimientos disciplinarios. La gran mayoría de las denuncias o carecen absolutamente de información suficiente o de fundamentos, o frecuentemente están asociadas a la disconformidad de los justiciables en relación a las decisiones que se adoptan. Pero ahí la vía no es la Junta Nacional de Justicia, sino es más bien la apelación al nivel superior para que revise la decisión. Claro, pero digamos, supongamos que yo he visto y he tomado un video de cómo la contraparte abre un cajón y le mete plata al juez, ya por poner un caso dramático, ¿ya? A cualquier juez, ¿yo me puedo ir a presentar la denuncia a la Junta Nacional de Justicia o no? ¿O solo es para los supremos? O sea, ¿cómo funciona esa parte? Sí, no, la Junta Nacional de Justicia recibe denuncias respecto de todos los niveles de jueces y fiscales, pero en el caso de los jueces y fiscales que no son supremos, el órgano primario para la atención de estas denuncias, sin perjuicio de que eventualmente también las reciba la Junta, pero las entidades que primariamente deben intervenir son la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, y la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, que, como hemos dicho, serán luego sustituidas por las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Eso no significa de que no recibamos nosotros las denuncias, podríamos recibirlas, las calificamos y en algunos casos todavía estamos fijando criterios en los cuales podríamos intervenir directamente. Lo que hacemos habitualmente más bien es correr traslado a OCMA o a la Fiscalía Suprema de Control Interno y luego pedir periódicamente informe para asegurarnos de que efectivamente se les esté dando el tratamiento que corresponde. Entonces, ustedes quedan como última instancia. Así es. En esos casos, tanto la OCMA como la Fiscalía Suprema de Control Interno son las que realizan todas las pesquisas, las investigaciones que correspondan, y si establecen responsabilidad, pueden sancionar directamente. Y cuando consideran que la sanción a aplicar es destitución, la destitución solo la puede aplicar la Junta Nacional de Justicia. Entonces, elevan el expediente a la Junta Nacional de Justicia con pedido de destitución y la Junta efectivamente inicia el procedimiento que le corresponde, escucha al magistrado o al fiscal investigado y toma la decisión que estime de acuerdo a ley. Perfecto, ese es el procedimiento. Abel, tenemos algunas preguntas del público, por favor. Pues hemos cubierto casi todo el terreno. Sí, Rosa María. A ver. Preguntan, ¿la Junta creará algún protocolo de emergencia
en caso sea capturada, hay mucho temor que la Junta sea capturada posteriormente, si están elaborando un protocolo para no volver al caso que tuvimos del Consejo Nacional. Sí, yo creo que el mayor antídoto respecto de ese tipo de riesgo radica en la transparencia de nuestras actuaciones. Y nosotros nos esforzamos en ese propósito, en transparentar absolutamente todas nuestras decisiones. En los concursos, acaba de concluir el concurso OMPE RENIEC y estamos iniciando el de autoridades nacionales de control y y como ustedes han escuchado, ya se vienen a futuro cercano también concursos para cubrir plazas de jueces y fiscales. En todos estos concursos lo que estamos procurando es la participación de la sociedad civil, de la comunidad, a través de tachas y denuncias. Todas las entrevistas, tanto para sustentación de planes de trabajo como las entrevistas finales, son transmitidas en directo. Las evaluaciones que se hacen de los currículums son accesibles para cualquier ciudadano que quiera verlas. Los planes de trabajo quedan publicados. Yo diría que ese es el mayor antídoto probablemente, y por supuesto la vigilancia ciudadana, porque nosotros tenemos que rendir cuentas a la opinión pública y estamos ciertamente llanos a hacerlo cada vez que somos requeridos. ¿El fuero militar policial tendrá también una autoridad autónoma de control? No está el fuero militar policial en el ámbito de nuestra competencia, de modo tal que no me corresponde pronunciarme al respecto, ¿no? Y acá hay una pregunta que yo digo más es un deseo, ¿no? Dice, doctor Vázquez, ¿por qué el Congreso tiene que designar al TC? ¿Por qué no lo hace la Junta Nacional de Justicia? ¿No sería mejor? En verdad es un tema de teoría del Estado, ¿no? Los tribunales constitucionales suelen tener pues una connotación político-constitucional, pero cuando digo político no me refiero a un origen partidario, ¿no? Sino que tienen que ver con el control del sistema político, con el equilibrio de poderes. Y en el diseño constitucional del Perú, ciertamente es una decisión que corresponde al Congreso de la República y una función que, por supuesto, tiene que ejercer con el mayor celo y sin duda alguna también, pues, con transparencia y con atención a las expectativas ciudadanas, ¿no? Así es. Bien, Rosa María. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Aldo Vázquez por presentarnos este panorama de lo avanzado, que es bastante, pero de lo mucho que falta por avanzar, que este es un trabajo de 3-4 años por lo menos, pero que ya comienza a rendir sus primeros frutos, porque era urgente. Claro, lo de la OMPE RENIEC era realmente urgente, con un proceso electoral en marcha. Y más de 2 años sin autoridades titulares en esas dos instituciones, ¿no? De modo que yo creo realmente que estamos muy satisfechos de haber podido concluir este proceso. Estoy seguro además que las dos autoridades designadas tienen las competencias para el ejercicio de las funciones y por supuesto que seguramente tanto la Junta Nacional de Justicia como la ciudadanía en pleno estaremos muy atentos a la gestión de ambas autoridades que juran hoy día sus cargos al mediodía. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Vázquez, por haber estado con nosotros. Gracias a todo nuestro público por acompañarnos. Y Abel, nos despedimos. Conmigo será, por supuesto, y con Abel, hasta mañana. Hasta mañana, Rosa María. Gracias al doctor Aldo Vázquez. Un gusto estar con ustedes. Buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.